Este es el segundo vídeo del diseño de la carcasa plástica de un secador de pelo. En el anterior vídeo desarrollamos la estructura principal de la carcasa plástica mediante herramientas de modelado libre. En este vídeo incorporaremos elementos plásticos en las cavidades del secador para reforzar, sujetar y permitir el desmontaje de la pieza. Aprenderemos a utilizar las siguientes herramientas de creación de piezas plásticas: labio, parrilla, soporte para afiador y nervio. Queremos dividir la carcasa en dos secciones, de forma que podamos realizar un moldeo por inyección de ellas. He generado una vista de sección a 180 grados del plano IZ, de forma que podamos trabajar más cómodamente. Iniciamos un nuevo boceto 2D sobre el plano IZ. Realizamos una proyección de geometría de esta arista y ejecutamos la herramienta línea. Utilizaremos como inicio el punto fruto de la intersección de la proyección con el eje Y. Y trazamos una nueva línea recta solidaria al eje Y que sobrepase la parte superior del secador. Posteriormente trazamos una nueva línea sobre el mismo punto de intersección que sobrepase la parte inferior del secador. A continuación acotaremos este ángulo a 172 grados. Finalizamos el boceto y ejecutamos la herramienta extruir. Realizaremos una extrusión en modo superficie del boceto que acabamos de crear. Seleccionamos distancia, simétrico y fijamos una distancia de al menos 100 milímetros. De esta forma, habremos conseguido que la superficie extruida cubra todo el ancho de la pieza. Posteriormente, utilizamos la herramienta dividir para realizar una división en dos partes del cuerpo. Seleccionamos el modo dividir sólido y empleamos la superficie creada anteriormente como herramienta de división. Voy a renombrar ambos cuerpos. Este pasará a ser posterior y este frontal. De esta forma sabremos con qué cuerpo estamos trabajando. Ahora vamos a utilizar un set de herramientas que nos permitirán crear elementos de unión, refuerzo y utilidad en piezas plásticas. Si en la cinta de opciones no tiene una sección llamada pieza de plástico, la puede activar abriendo este desplegable y marcándola. De esta forma haremos visible un nuevo grupo de herramientas. Las operaciones de labio y acanalado tienen como finalidad volver a unir las piezas en su posición original al ensamblarlas. Se deben realizar ambas operaciones por separado, una para cada pieza seleccionada. Para trabajar más cómodamente vamos a ocultar la pieza posterior del secador y esta superficie. Para la creación de un labio en la pieza vamos a utilizar la herramienta labio. Nos aseguraremos de tener seleccionado el modo labio, si no estaremos realizando una acanaladura. Con el selector de las aristas del camino seleccionaremos las aristas interiores. Marcaremos la opción dirección de desmoldeo y con el selector elegiremos esta cara. Esta dirección de desmoldeo se utilizará en ambas piezas y permitirá que tanto el labio como el acanalado estén en la misma dirección y encajen a la perfección. Además, determina el ángulo de desmoldeo, útil para permitir extraer a la pieza de un molde. En la pestaña labio podremos determinar los parámetros de la operación. En este caso fijaremos un ángulo de desmoldeo de 10 grados, 1 milímetro de altura y 1 milímetro de anchura. El mismo proceso sigue para la otra pieza. Ocultaremos la pieza frontal y daremos visibilidad a la pieza posterior. En este caso utilizaremos un acanalado. Para ello utilizaremos de nuevo la herramienta labio, en este caso seleccionando ranura. Con el selector de aristas del camino seleccionaremos las caras interiores. Fijaremos como dirección de desmoldeo esta cara. En la pestaña ranura vamos a definir sus parámetros. Utilizaremos los mismos que en el labio. Un ángulo de desmoldeo de 10 grados, una altura de 1 milímetro y una anchura de 1 milímetro. Podremos observar que ahora tanto el acanalado como el labio encajan perfectamente. Esto es una vista de la ranura de la parte frontal y esto es una vista del labio de la parte posterior. A continuación vamos a abordar la creación de una rejilla de ventilación en la parte posterior de la tobera. Realizaremos un desfase de plano del plano XY a una distancia de desfase de menos 70 milímetros. De esta forma hemos colocado el plano en la parte posterior del aparato. Iniciaremos un nuevo boceto 2D sobre este plano. A continuación ejecutamos la herramienta Proyectar geometría y realizamos una proyección de estas aristas. Trazamos una nueva línea desde un vértice hasta su opuesto. De esta forma hemos hallado el centro de la tobera con la intersección de esta línea y el eje Y. Ejecutamos la herramienta círculo, concentro el punto de intersección. Ahora trazamos 4 círculos concéntricos de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros y 40 milímetros. Por último trazamos una línea recta desde el centro hasta cortar con el círculo de 40 milímetros. Ejecutamos la herramienta patrón circular sobre esta línea. Seleccionamos como eje el punto central y hacemos 8 copias en los 360 grados. Ahora podemos finalizar el boceto y utilizar la herramienta parrilla. En la ventana emergente aparecen 5 pestañas.
Cada una de ellas involucra uno de los elementos que componen la parrilla. Seleccionaremos uno a uno los elementos según corresponden con el boceto creado. El contorno es el círculo de 40 milímetros. Modificamos los parámetros para que tenga una anchura de 2 milímetros, longitud de 2,5 y sobresalga medio milímetro. Vamos a la pestaña isla y seleccionamos la isla, que es el círculo de 10 milímetros. En este caso dejaremos el valor por defecto. Vamos a la pestaña RIP y seleccionamos los dos círculos restantes. En este caso utilizaremos una anchura de 2 milímetros y el resto de parámetros los dejaremos por defecto. Acudimos a la pestaña larguero de refuerzo. Vamos a seleccionar las 8 líneas que hemos generado con el patrón circular. Y modificaremos su anchura a 2 milímetros. Por último, en el apartado dibujo dejaremos los parámetros estándar. Como vemos, se ha realizado una parrilla de ventilación. En el siguiente paso haremos frente a la creación de soportes para la incorporación de tornillería, de forma que la pieza pueda ser finalmente unida. Cada torre de tornillería se compone de dos elementos, la cabeza y la rosca. Dado que los soportes de cabeza se encargan de recibir a la cabeza del tornillo, la cara en la que se encuentren estará perforada, de forma que el tornillo pueda acceder. Colocaremos los soportes de cabeza en la pieza posterior y los de tuerca en la frontal. Devolvemos la visibilidad a esta superficie e iniciamos un nuevo boceto 2D sobre esta cara. Voy a quitar la visibilidad de la pieza posterior para trabajar mejor. A continuación trazamos una nueva línea. La trazamos sobre el eje Y, con límite superior la intersección de las superficies y límite inferior la arista exterior de la pieza. Ubicamos dos puntos sobre la línea y los acotamos para que el de arriba esté a 15 milímetros del límite superior y el otro esté a 10 milímetros del límite inferior. Finalizamos el boceto e iniciamos la herramienta soporte para fiador. Como hemos comentado anteriormente, en la pieza frontal vamos a incorporar los soportes de rosca. Inventor utiliza los puntos que hemos creado en el boceto para insertar las torres de tornillería. En la pestaña de forma dejaremos los parámetros por defecto. En la pestaña de rosca también dejaremos los parámetros por defecto. En la pestaña nervios activaremos nervios rigidizadores. Seleccionaremos como cantidad 2. De esta forma aparecerán dos nervios para aportar una mayor estabilidad al soporte de la rosca. Definiremos una anchura del nervio de 14 milímetros y una longitud de desfase con el soporte de 4 milímetros. Podremos ver una vista previa de los soportes para fiadores. En este caso los nervios queremos que sean horizontales, no verticales. Por tanto modificaremos este parámetro a 90 grados. Para la pieza posterior el procedimiento es similar. La hacemos visible y ocultamos la frontal. Ahora utilizaremos el mismo boceto, para eso lo hacemos visible. Ejecutaremos de nuevo la herramienta soporte para fiador, en este caso en modo cabeza. En la pestaña forma dejaremos los parámetros por defecto y en la pestaña cabeza también. En la pestaña nervios volvemos a activar los nervios rigidizadores. Seleccionamos dos, una anchura de los nervios de 15 milímetros y una longitud de desfase de 4. Como se puede observar en la vista seccionada, tanto la cabeza como la rosca cuadran a la perfección, de manera que pueda encajarse un tornillo y sujete ambas piezas. En este último paso añadiremos nervios al mango para proporcionarle una mayor rigidez sin aumentar en exceso el peso. Con la herramienta desfase de plano generaremos un plano paralelo a esta superficie a una distancia de desfase de 10 milímetros. Repetiremos la operación para realizar un plano paralelo a la misma superficie, en este caso a menos 5 milímetros. Iniciamos un boceto 2D sobre el plano situado a la izquierda. Vamos a ocultar la pieza posterior. Realizamos una proyección del eje X. A continuación utilizamos la herramienta desfase para generar una línea paralela a 35 milímetros. Repetimos el proceso para otra línea a 35 milímetros. Y terminamos el boceto. Ahora utilizaremos la herramienta nervio. Aunque es una herramienta muy común en la elaboración de piezas plásticas, no se encuentra en el panel pieza de plástico, sino que se encuentra en el panel crear. Seleccionamos ambas líneas y como sólido seleccionamos la pieza frontal. Cambiamos el lado y ya se habrá concluido un nervio. Repetimos el proceso para el lado contrario. En este caso iniciamos un nuevo boceto sobre el plano de la derecha. Damos visibilidad al boceto que acabamos de hacer y realizamos una proyección. Finalizamos el boceto. De nuevo utilizamos la herramienta nervio, en este caso seleccionando las líneas proyectadas. De esta forma hemos generado dos nervios en la parte posterior y dos nervios en la parte frontal. La carcasa plástica del secador ya está concluida.